cristiana, pero puede ser que cuando salga ya no sea cristiana. Es muy difícil mantener la identidad y a mí me ha costado, desde que comenzó este año, ha sido más difícil mantenerla. En todo lugar que vamos somos criticados, somos señalados y eso se nos hace más difícil. Y yo que soy joven y estoy con puros jóvenes, es muy difícil para mí. Se me hizo este año mantener la identidad siendo cristiana. Como primer título viene: la única forma de conocer tu identidad y propósito en la vida es conociendo a tu Creador. ¿Cuántos de acá han conocido a su Creador? Todos, ¿verdad? Acá los hemos conocido, ¿verdad? Pero a veces lo olvidamos, a veces lo ponemos a un lado. No nos acordamos que fue el que nos creó, el que nos trajo a esta tierra con un propósito. ¿Cómo conocemos a ese Creador? Leyendo su palabra, congregándonos en su casa, manteniendo sus mandamientos alineados, conectados a la fuente que es Cristo Jesús. La relación con Dios configura nuestra propia identidad como personas consagradas y apartadas para Dios. Cuando ya conocemos de Dios, Él desde el vientre de nuestra madre, ya Él sabe a qué propósito nos trajo a esta tierra. Ya Él sabe qué situaciones vamos a pasar cada uno para poder mantener esa identidad. En Romanos 1, 19 al 20 dice: leemos con la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su entorno, poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Espíritu Santo de Dios me reveló este versículo de esta manera. Hay cosas que son invisibles en nosotros, como otras que son visibles. Él me lo mostraba de que cuando no mantenemos nuestra identidad, para Él en ese momento somos invisibles, porque no buscamos de su palabra ya conociéndola. Como dice que o eres caliente o eres frío, no podemos estar en el medio porque Dios nos aborrece, porque Él quiere que nosotros estemos conectados a la fuente que es Él. Y cuando es visible es cuando nosotros demostramos la identidad que Él nos dio, cuando demostramos lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué identidad llevamos? Llevamos una identidad que definimos nosotros mismos, una identidad que solo nosotros la decidimos porque nosotros creemos que somos perfectos buscando nosotros mismos las cosas. O llevamos una identidad adquirida por nuestro entorno. A veces depende de donde nos criemos, donde crezcamos. Si crecemos viendo personas haciendo las cosas malas, por ejemplo, tomando, teniendo vicios, desde niños hacemos lo que veamos. Y yo lo veía en Jesuanis. Ella me ve a mí orando, ella se va a orar conmigo. Ella me veía sacando la palabra y me decía: ¿pero por qué dices eso? ¿Y por qué oras tanto? Y me esperaba, eran las 12 de la noche y ya no se iba a dormir hasta que yo no terminaba. Y me decía: vamos a orar las dos juntas, de rodillas, yo oro primero y después terminas tú. Y ella sabía cuando ella oraba primero, decía: no, hoy te toca a ti orar, porque yo oré anoche. Entonces ella ve en nuestra casa que oramos, que hablamos con el Señor, y ella también lo quiere hacer. Ella lo quiere seguir haciendo también. Si alguien que está a tu lado o no sabes cuál es tu identidad,
somos. Esa es nuestra identidad. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Okay? Y así lo debemos decir cada uno cuando nos digan algo de cristiano. Te dice, no, yo soy lo que Dios dice que yo soy en esta vida. No lo que digan personas que están afuera. No debemos abrir nuestros oídos a estas personas que nos dan palabras negativas. Y le doy como testimonio, y contaba en el grupo de finanzas, y comenzando mi semestre me costó demasiado mantener mi identidad, porque era una profesora que ella cree en la ciencia, y yo solamente por decir maldición generacional, esa profesora me hizo como una cruz, y todos los días miércoles para mí eso era horrible. Yo lloraba, yo decía no quiero ir, porque todo era conmigo, yo era la única cristiana en esa clase. Y ella, estábamos en una evaluación, y yo le digo que lo que estaba diciendo ella era una maldición generacional, que lo adoptamos de parte de un familiar que lo haya hecho hace muchos años. Y ella me dice que yo no estoy segura de lo que yo estoy diciendo, que seguro me congregaba a una iglesia. Y yo le digo, sí, yo soy cristiana. Ah, con razón, y ahí viene todo. Fuera dicho eso desde un principio y ya sabíamos de qué estaba hablando. Y yo le digo, yo no estoy diciendo con maldición generacional de que soy cristiana. Le dije yo, no veo lo malo, pero si usted lo vio, perdón. Ese día me bajó la nota en el trabajo y con más razón llegué llorando. Y decía, salí más mal que todas por primera vez. La nota era sobre 5 y yo llevaba 3 y todas las muchachas llevaban 5. Y ella me dice, porque dijiste algo que no iba adecuado con la clase. Y yo le digo, claro que sí, porque usted lo dijo en diferentes palabras. Y ella me decía que no, y en todas las clases, eso para mí era algo que yo quería taparme los oídos, yo no quería escucharla hablar, porque todo ella tenía que ver con los cristianos. ¿Qué opina usted, Michelle? ¿Tiene algo que opinar? Y yo le decía, no. Y ella me dice, ah, está bien. Y había un muchacho que me tenía, yo no sé, una rabia o algo por ser cristiano, que cuando yo lo veía, yo decía que no fuera venido, porque él sacaba el tema todos los días y decía, los cristianos no les gusta cargar la cruz, los cristianos no les gusta que hablen del pecado, los cristianos no les gusta que tomen, los cristianos no les gusta nada, por eso no podemos ir a una iglesia. Y yo les digo, es que eso está en decisión de cada uno. Si yo no quiero tomar, tú no me vas a obligar. Si yo no quiero salir a esas fiestas, tú no me vas a obligar. Yo decido quién soy yo. Y yo no tengo identidad de que yo me congrego en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios y me enseña cómo caminar en el camino correcto y mantenerme firme en el día malo. Y por eso el Señor me ponía manteniendo mi identidad, porque estos 5 meses yo creo que es donde más me he esforzado sacar. Ahora me daba miedo decir en una parte donde hubiera muchas personas que eran cristianas, hasta que yo dije, no, ¿y por qué me debe dar miedo? El Señor me va a guardar, el Señor más bien me va a exaltar delante de esas personas. Y luego que ya terminamos casi el semestre, tuvimos un compartir y él no había llegado y yo estaba alegre, y yo dije, hoy no hablamos de ese tema. Y estaba alegre porque podíamos compartir, porque siempre me separaba porque no me gustaba escuchar lo que hablaba. Y mi amiga, la que siempre se la pasa conmigo, me dice, Michelle, ya, no le hagas más caso, te vas a volver loca con eso. Tú sabes quién eres tú. Tú me has demostrado en estos 2 años que llevamos de amistad que tú por nada ni nadie dejas de ser cristiana. Y yo le digo, la gloria sea para Dios que mantengo mi oración todos los días, porque si no, ya en mi fuerza, en mi humanidad, ya yo fuera soltado la toalla, ya yo fuera dicho, no puedo más. Porque todos los días llorar, todos los días escuchar de que no sirves, no eres esto, no eres lo otro, es fuerte como un joven vivir esa situación, es demasiado fuerte. Aquí busqué 3 fundamentos para la identidad en Cristo. 1, estar en Cristo. 2, ser
como Cristo. 3, estar en Cristo. Esa frase me llamaba mucho la atención porque yo decía, estar en Cristo, wow, qué maravilloso. Ser como Él. Yo digo, es demasiado tremendo lo que dice esta frase, lo que tiene poder. Estar en Cristo, ser como Cristo y estar en Cristo. ¿Cómo creemos que Dios nos puede dar una nueva identidad? Dios la da en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Nacemos de nuevo espiritualmente. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, nacemos nuevamente. Ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, en nuestro corazón guardado. Eso lo dice en Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Y yo decía que en cada parte donde me ponía a orar, yo decía, wow, Señor, cada palabra confrontaba mi corazón. Porque yo decía, no debemos estar pendientes de lo que haya pasado allá atrás. Porque si ya Dios nos hizo nuevos, porque ya eso Él lo eliminó de nuestras vidas. Debemos seguir adelante después que aceptamos al Señor. No importa lo que haya pasado atrás, si usted mató a una persona, Dios lo perdonó. Y todos sus hermanos también lo vamos a perdonar. Como personas llevamos una identidad que nos identifica en cualquier lugar donde vamos, que es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra fecha de nacimiento y nuestro sexo y nacionalidad. Donde sea que vamos, mostramos la cédula y eso nos define a nosotros aquí en la tierra como personas cada uno. Tu identidad, así que como cristianos, ¿qué incluye esa identidad? Ya no sería nuestro nombre, ya serían cosas diferentes y mejores. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A donde sea que vayamos, ¿qué es lo primero que nos define como personas aquí en la tierra? Es nuestra personalidad, cómo nos expresemos o cómo nos vistamos. Es lo que ven las personas. Pero ¿qué nos define como personas en Cristo? El amor hacia las demás personas, la sinceridad, pureza, seguridad y sobre todo que llevemos en nuestro corazón al Señor, su presencia y el Espíritu Santo de Dios siempre lo debemos de llevar. Eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos, en cualquier lugar que vayamos, teniéndole amor a que esté a nuestro lado, sin importar lo que él sea o como esté. Así, y demostrarle la sinceridad y la pureza en cada uno de nosotros. Debemos tratar de mantener nuestra identidad, pase lo que pase. Sea donde sea, en el trabajo, en el liceo, en la universidad, en los colegios, donde sea que vayamos. Debemos tratar de mantener nuestra identidad. De que le digan, no, que porque lo hago una vez no va a pasar nada. Dígale, sí va a pasar algo. Sí va a pasar algo porque yo no puedo perder mi identidad por ti. Yo en la universidad solamente tengo un grupo, éramos 5, solo quedamos 2. Y la muchacha es un poco fuerte porque ella es católica y yo soy cristiana. Y siempre le hablo de la palabra de Dios. Yo le digo, no, yo creo en esto. Ay, voy a avanzar, me toca predicar. De hecho, me estaban pidiendo, ¿cómo estás lista? Que sea Dios guardándote. Ella es mayor que yo y yo le digo que es mi mamá viejita en la universidad.
porque ella está pendiente mío, me lleva comida, me lleva desayuno, me lleva almuerzo, me lleva merienda. Está muy pendiente mío todos los días. Y me contaba esta semana que me tienes abandonada. Ya te olvidaste mío, te fuiste para el Tocuyo, ya te olvidaste de Ismael. Pero yo no me olvido tuyo, yo sé que esta semana te toca predicar, me dijo ella. Y yo le decía, no me he olvidado tuyo, es que casi no utilizo el teléfono. Pero ella, yo le hablo tanto de Dios, que ya cuando pasamos la situación en el salón, ya ella también quería decirme lo mismo. Y ella me decía, es verdad, porque teníamos una graduación de paramédicos y yo ese día no fui porque preferí quedarme en el ayuno. Y ella me decía, estaban diciendo que cómo iban a celebrar y le dijeron, vamos a comprar una caja de cervezas y llevar puras cosas así para tomar. Y ella de una vez habló por mí y ella dijo, yo no creo que hay una persona que no va a ir, o que tal vez viene pero no va a tomar ni aportar nada. Y ella dijo, esa es Michelle, será la paramédico sana, pero ella nadie la mueve de ahí. Y yo le digo, ¿en serio dijiste eso? Sí. Y el profesor después me dice, Michelle, ¿usted es cristiana? Y yo le digo, sí, ¿por qué? No por nada. Me dice, pero ya ella me conoce y me respeta en cada decisión que yo diga de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde un principio yo le dije, yo soy cristiana, yo voy a ser cristiana, pero tú me respetas lo que yo soy y yo te respeto lo que tú eres. Y ellas me invitaban a salir para, ella vive en Cubiro. Yo le digo, yo nunca había ido para Cubiro. Y ella me dice, vamos, pero ella trabaja solo los fines de semana, está en su casa. Y ella me dice, yo sé que no vas a poder, pero pido que sea un día permiso para ir a mi casa. Y yo le digo, Ismael, tú sabes que siempre digo que no a los fines de semana. Sea lo que sea, siempre digo que no, porque esos 3 días para mí son muy importantes. Esos 3 días están apartados para el Señor, para poder recibirme de su presencia, para poder derramarme de su Espíritu Santo de Dios, porque si no hoy en día yo puedo decepcionarme, puedo aislarme por solo ir a conocer a Cubiro. Le digo, no voy a ir. Y ellas, ellas dos ya no estudiamos juntas, pero ellas también me conocen, porque duramos un año estudiando y ya ellas para salir me decían el domingo después de las 12 que salga Michelle de la iglesia, vamos a salir. Y yo le digo, sí, después que salga el domingo ya yo puedo salir con ustedes. Y sin embargo, siempre no, porque siempre me iba tarde. Y yo decía, no, es que llegué tarde de la iglesia. Michelle, pero Naguará, ¿qué te cuesta un día? Yo digo, no puedo, de verdad los fines de semana es muy difícil para mí. Y ya ella se organiza para salir conmigo solo días de semana. Y ella me dice, no, tiene que ser este día, o a menos que no va. Yo digo, no importa, vayan sin mí, y ellas no van sin mí. No, el día que tú puedas es que vamos. Y es que eso, porque yo he demostrado lo que soy en la universidad. He puesto mis límites de que yo de ahí no me voy a pasar así ellas me lo digan. Que yo no voy a perder mi identidad. Que yo no voy a dejarme influenciar por nadie. Y algo de lo que yo siempre le digo a mi mamá es que el Señor me hizo muy recta, demasiado recta con mis cosas, de que yo, todo es Dios. Yo lloraba mucho cuando empecé la universidad y lo sabe la hermana Isabel porque no podía danzar, porque no podía estar en las reuniones ni nada. Yo decía, me provoca dejar de estudiar, porque yo quiero estar allá. Un solo día que me pierda, ya yo no sé qué van a hacer ese fin de semana, ya yo no sé qué va a pasar, ya pareciera que no conozco a nadie. Y eso yo todos los días en la casa de mi papá cuando voy a orar. Y de ahí me dicen, Naguará, Michelle, todos los días tenés que llorar. Y yo la pongo a ella que ore conmigo. El último mes que estuve allá, todos los días orábamos. A veces le decía cosas que a ella le dan miedo para que ella me viniera y me dijera, vamos a orar porque después no voy a poder dormir. Y yo decía, bueno, para que ore conmigo. Y ya allá en mi casa, mi papá antes me decía, todo es la iglesia. Uno no debe creer tanto en esa iglesia porque uno no sabe. Y yo le decía, papá, es que no en todos lados es igual. Mi
iglesia es diferente. Tienes que ir un día a conocer la iglesia. Y yo sé que algún día mi papá vendrá, porque es como volver obligatorio. Mi papá, todos los cambios que estoy haciendo, sé que nosotros vamos a estar aquí. Y la gloria sea para Dios que está su hermana y mi abuela hoy acompañándome. Dice en primera de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así debemos ser en todos lados. Debemos ser de ejemplo con cada una de esas cosas que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pedro de la identidad de Jesucristo? Pedro nos mostró que entendía que Jesús era el Mesías esperado. Jesús era el Mesías esperado en el pueblo. ¿Cuál es mi identidad? Ya conociendo de Dios. Su identidad es quién es usted en Dios y quién es Dios en usted. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Por qué es importante la identidad en Cristo? Conociendo cuál es nuestra identidad y manteniéndola, sabremos cuál es el propósito para el que fuimos creados y cuál es el destino que Dios preparó antemano para nosotros. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hijos adoptados, somos hijos de Dios. Aunque a veces hay algunas personas que no tienen padre, no tienen madre, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre allá en el cielo que nos da todo. Que aunque no lo conozcamos, el día que nos conozcamos vamos a ver y vamos a decir si es verdad, ese Padre me lo da todo. El segundo punto le coloqué la restauración, porque yo decía, somos restaurados, y cuando una persona, Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre y desde antes, pero si a veces pasa que no crecemos en los caminos de Dios, puede ser que a los 10 años, puede ser que desde el comienzo, o cuando ya esté mayor, cuando tenga más de 20, puede ser que lo conozca, Dios lo va a restaurar. Y yo ahora, contándole a mi mamá lo de la prédica, yo digo, mi mamá es una restauración. Porque mi mamá antes, ella creía en Dios cuando tenía sus 20 años, ella se congregaba, pero no entregaba su corazón, no hacía morir la carne. Luego se alejó de Dios y mi mamá tenía un carácter fuerte. Un carácter que en la casa nadie decía nada porque todos le teníamos miedo al carácter de mi mamá. Pero yo como llegué primero que ella, yo venía a la iglesia y yo le decía a mi mamá, hoy me toca danzar, no me vas a ir a ver. Namara, ni tú ni mi papá me van a ir a ver. Tenés que ir hoy. Y mi mamá todo ella es conmigo. Ella ha sido mi amiga, mi todo para mí y siempre nos contamos todo. Y yo le digo, mamá, Namara, yo quiero que tú me vayas a ver danzar. Yo quiero. Y mi mamá solo venía los domingos y a veces. Y yo decía, Señor, ¿cuándo será el día? Yo todos los días oraba por mi mamá y por mi papá, y porque Dios cambiara a mi mamá. Y de un día para otro, ya mi mamá venía al discipulado, ya mi mamá venía los viernes, sábado y domingo, a todas las actividades venía mi mamá. Y yo digo, valió la pena todas las oraciones, porque tarde o temprano Dios la contestará. Y mi mamá, Dios la restauró. Yo digo, pareciera que hubiera nacido de nuevo, porque mi mamá no es la misma y todo es lo mismo. Mi mamá peleaba en todos lados. Ahora
de Dios en todos lados que ella va. Ella no conoce su pasado aquí, pero allá afuera pregúntale quién la conoce y de quién le ha hablado ella. Y yo decía, hasta me ganó porque en Aguaray se invita a todo el mundo, me dice, Michelle, invita a tal persona para el niño, más personas, decía yo, más susto. No, yo las invité así, no vayan, pero todo el ratico le escribí a las personas, vayan a la predica y todos los días, no fue nada más para hoy, todos los fines de semana, y vuelve a las personas hasta que la persona dice, no, yo voy a ir, porque todos los fines de semana le escribe, y así es mi tía Eli también. Una predicadora allá afuera donde no le da pena quien sea. Ella llega y le dice, anda a la iglesia para que vean, escuchen la palabra de Dios, para que me vean como yo le adoro al Señor, la voz que Dios me dio para adorarle a Él. Y yo digo, mi familia fue restaurada completamente, porque eso en la casa eran puras peleas. Yo me recuerdo de una frase que decía mi mamá, que ella decía que no le importaba ni que fuera hombre ni que fuera mujer, pero si me hacía algo con ella se la iba a ver. Y yo decía ya lo mismo que ella decía, porque estaba creciendo con eso. Pero yo decidí dar el paso yo. Y yo decía, si yo lo hago, mi mamá se viene conmigo. Y mi familia también se viene conmigo. Y ya ella había pactado la familia, ya ella había dicho que si me salvaban a mí, toda su familia iba a servir a Cristo. Amén. La restauración es traer algo nuevo en su forma original. A veces venimos con la identidad que no es, y Dios nos restaura y nos da la forma original que ya Él había dicho que íbamos a hacer cada uno de nosotros. Me llamaba mucho la atención leyendo Nehemías. ¿Qué restauró Nehemías? Nehemías hizo la restauración de las murallas de Jerusalén. Nehemías restauró los muros de Jerusalén. Yo decía, Señor, ¿y a qué me lleva esto a la palabra de identidad? No entiendo, porque me tenía muchas cosas. Y el sábado me dio otras cosas y yo decía, yo sería la perdida, porque no sé qué voy a decir todavía. La palabra solamente la tenía de la identidad y el sábado Dios me la cambió completamente toda. Y yo decía, no, eso no domina todos estos días, me acostaba tarde y el sueño acompañándome toda la noche. Y mi mamá, no, Michelle, te vas a tener que acostar porque si no el sueño no se va a quedar dormida. Nehemías sirvió en cargos seculares, utilizando su posición para devolver a los judíos el orden de la estabilidad y un enfoque de acuerdo a Dios. Dios usa todo tipo de personas y en todo tipo de lugares. También Nehemías nos enseña y muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad y generosidad de los suyos. Nehemías también hizo una oración que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de la demarcación entre el pueblo de Dios, observadores de los mandamientos. La lección de Nehemías al reconstruir el muro, ¿cuál cree usted que era? El líder de Dios mantiene el verdadero propósito ante el pueblo. La visión era reconstruir el muro, pero el muro no era parte importante de la visión. El muro era un medio para un propósito mayor. Lo que realmente buscaban en su pueblo era reclamar la identidad como gente de fe, como uno de los nuestros. Dice Nehemías 2:20. Y en respuesta le dice, el Dios de los cielos, Él prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué podemos aprender del liderazgo de Nehemías? La necesidad
unidad establece la misión. El verdadero líder puede ver lo que otros no ven. El verdadero líder es el que aprendió a desarrollar la habilidad de determinar las verdaderas necesidades. Y anoche estábamos en el taller de liderazgo acá en la iglesia y yo estaba muy asustada escuchando al hermano él y la hermana Yasmina. Yo le digo a mi mamá, me iba a arrancar la uña, porque eso tenía un desespero y estar aquí en la iglesia. Decía, ya me falta un día, solo horas, decía yo, y todavía me faltaba terminar la palabra. Y yo le digo a mi mamá, yo no sé, pero el Señor me da las palabras largas, demasiado largas, que yo digo que no voy a terminar justo a la hora. Y yo le decía a mi mamá, estaba demasiado nerviosa. Y Dios me confirmaba a través de palabras que ya yo tenía aquí la palabra de hoy. Y yo les decía, si viene de parte de Dios. Y busqué un ejemplo. Y si puede pasar el pastor, el hermano José y el hermano Guzmán, con unos bloques. Y el pastor anoche decía que es difícil estar siempre dispuesto. Es difícil porque hasta yo me canso. No me imagino los pastores. Yo digo, el pastor ahí carga solo la iglesia. Pero imagínense, aquí hay muchas sillas y que todas estén full, o todos los ministerios, todos vienen los pastores, porque Dios los mandó a ellos ser sacerdotes y a guiarnos y traernos la palabra de Dios. Cuando el hermano Wilmar le coloca al pastor este bloque, somos nosotros, la iglesia, pero solo son dos bloques. El pastor tiene el de la iglesia, los líderes, y el hermano es un miembro de cada ministerio. Pero al pastor le cuesta cargar esos dos bloques, le cuesta cargar 3 bloques. Imagínense que cada bloque que el pastor carga somos cada uno de nosotros. El pastor, gracias, aunque el pastor lo tenga ahí cargado, a él le cuesta mantener el equilibrio solo por dos. Al de 3 le llegaba muy alto y el pastor dice, no lo voy a poder cargar, porque ya el pastor tiene la iglesia, y cuando hay líderes, los líderes también son responsabilidades de los pastores. Los miembros de cada líder son responsables de los pastores. El ministerio de danza somos aproximadamente 30 danzarines y danzarines. Imagínense, el pastor no lo iba a poder. 30 bloques no lo iba a poder. A algunos se le iba a caer. Pero Dios le va a dar fuerza al pastor y a la pastora para que cada día ellos sepan cómo manejar la iglesia, que daña la iglesia, Él les va a dar fuerza, ánimo, sabiduría, entendimiento de su palabra, para que nos den a nosotros. Como usted nos ve, cada uno somos ovejas de los pastores, cada uno somos responsables de ellos. Ellos algún día van, imagínense el pastor, si no fuera con Dios los bloques y los suelta. ¿Qué pasaría con esos bloques? Se parten. Y así nos pasaría a nosotros. Si el pastor suelta, todas las ovejas se van, se pierden. Entonces imagínense lo importante que es el pastor, lo importante que debe ser para nosotros esas dos personas que Dios puso aquí en iglesia, casa de Dios, puertas del cielo, para que nos enseñen cada día. El punto número 3 dice, yo soy un nazareo. Eso fue lo que Dios me dio el día sábado. Y yo le dije al hermano Helio que estaba confundida porque no sabía que era un nazareo. Yo buscaba, pero me confundía al buscar en internet y buscar en la palabra. Yo decía, de verdad no entiendo, no la voy a dar esta semana. Pero Dios cada vez me llegaba nazareo. Nazareo no era que yo dijera que es un nazareo, sino que yo escogiera uno de sus nazareos para hablar de él. ¿Qué es un nazareo?
considerado por los hebreos una persona separada, consagrada, apartada especialmente a Dios. Este tipo de personas las reconocían antes en los ejércitos de Israel porque tenían su cabello muy largo y su barba demasiado larga, y yo me imagino, vi una foto y solamente le llegaba a la persona en los pies el cabello, y yo decía, santo Dios, ¿cómo no harían para cortárselo? Yo a veces veo el mío aquí todo feo y ya me lo quiero cortar todo, demasiado largo, y eso era una parte de ser nazareo, que no podían cortar su cabello ni su barba. Yo escogí el primer, Dios me puso que era Sansón, el primer nazareo que Dios dio ahí. Eso está en Jueces 13 al 16. Le voy a leer desde el 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y yo decía, es demasiado larga la historia de Sansón e impresionante. Yo de verdad jamás me imaginé, tal vez sí leerla, mas no hablar de ella. Y yo le decía a Dios el fin de semana, Señor, revélame más, dame toda la prédica. Y yo decía, no quiero que dar esa prédica en mi humanidad, no quiero, yo quiero que seas tú usándome a mí como usas a todos ahí. Y me quedé impresionada porque ella era estéril. Ella y su marido Manoa eran estériles, y se le apareció un varón de Dios y le dice a ella que si ella era estéril y que si no había tenido hijos, y le dice, tendrás un hijo que desde su nacimiento será un nazareo, o sea, una persona consagrada, apartada solamente a Dios. En el 7 nos dice, y me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Cuando le llegó el varón de Dios a la esposa de Manoa, su esposo no estaba. Y ella, cuando le cuenta a su esposo, llegó un varón y me dijo que si yo era estéril y que si no había tenido hijos, que iba a tener un hijo. Y Manoa le oraba a Dios diciéndole que se volviera a aparecer ese varón de Dios y le volviera a decir lo que le dijo a su mujer. Y también decía que le dijera cómo ellos debían de cuidar de ese niño, qué debían de hacer ellos con ese niño cuando lo hicieran. En el 11 dice, y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa,
el ángel de Jehová le respondió a Manoa: aunque me detengan, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces le dijo a Manoa: aquel ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Es maravilloso el nacimiento de Sansón. También leía que el día de su nacimiento había días difíciles en Israel. Estaban casi que en guerra en Israel el día que nació Sansón. Y yo le decía a mi mamá que si Dios quería que yo hablara de Sansón, porque yo tuve un sueño de un embarazo milagroso, que ni yo entendía porque era conmigo, pero que ese niño que yo tenía iba a ser un rey, que yo lo debía de entregar. Y el día que nacía ese niño había guerras, y donde llegaba un hombre que no conocí nunca. Y decía que me dijo en mi casa que me guardara ahí y no saliera de mi casa. Y yo le digo que estaba allí, pero yo estaba, no sé, como cegada, no entendía. Y me llevó otro niño y me dice: este niño también lo guardará, porque no sabemos cuál de los dos vaya a ser el que van a escoger. Y yo me recuerdo que donde yo estaba ya había muchos niños, demasiados niños. Y había como una guerra, pero desde la casa, por toda la bajada que está por mi casa. Había una guerra muy fea, donde mataban a los niños, fuese mujer, fuese lo que sea, lo mataban. Y yo le había dicho a Jesús Eduardo en el sueño que me acompañara y guardara de mí, porque yo sola no iba a poder. Y me recuerdo que él se fue. Y yo dije: lo mataron. Y ahora, ¿quién me guardará? Y estaba con todos los niños y vuelve a venir ese hombre que me decía en el sueño que me guardara y me dice que lo ayudara a limpiar su armadura llena de sangre. Y yo lo miraba y yo sentía mucho miedo al verlo todo lleno de sangre. Y yo decía: yo no sé si esto es bueno o esto es malo. Y lo ayudé a limpiarse. Le ayudé a limpiarse su armadura, a quitarle toda la sangre que él llevaba. Y luego él me dice: lleva a los niños allá adelante y allá dirán cuál van a escoger. Y él me dice que lleve el niño que yo tenía primero y luego los demás niños me siguieran a mí. Y yo me desperté y hasta ahí pude recordar el sueño y no lo recordaba ayer completo, y le digo al Señor: hazme recordarlo, porque el día sábado cuando iba a leer este capítulo yo le digo: Señor, dame revelación, dame tu sabiduría y entendimiento. Cuando empecé a buscar
nacidos de